plataforma online de terapias alternativas, complementarias y caminos espirituales. Somos una organización dedicada a la distribución y difusión de contenido holístico a nivel internacional. Aquí encontrarás temas como biomagnetismo, yoga, meditación, budismo, hinduismo, astrología, reiki, psicología espiritual y humanística, coaching, registros akáshicos, chamanismo y mucho más, que tienen como finalidad que encuentres tu bienestar y conocimiento personal. Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Encuéntranos en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Conecta con personas que vibren en tu misma frecuencia. www.peruzen.org. Bienvenidas, bienvenidos al primer programa Encontrándonos, un programa para reconectar con tu esencia. Bueno, estamos muy contentas de comenzar con este ciclo, con este programa. Está a cargo de Silvia Magariños y quien les habla es Silvia Charquero. Algunos ya nos conocen, pero bueno, primero que nada queremos presentarnos, queremos contarles cuál es nuestro recorrido, nuestra experiencia y bueno, y también un poco las expectativas que tenemos con respecto a este programa. Así que bueno, Silvi, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo estás? Bueno, no sé cómo vamos a tener que distinguirnos con los nombres, ustedes sabrán después, pero nada. Buenas tardes, un placer estar acá, un placer tener este espacio y especialmente con Silvia Charquero, con quien trabajamos muy amenamente, aparte de poner nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación, realmente se transforma en un placer y algo muy entretenido y ameno el trabajar juntas. Bueno, yo soy Silvia Magariños, profesionalmente, en mi primera profesión, que hasta hoy seguirá toda la vida porque la amo, es la docencia. Fui durante 15 años maestra de escuela primaria y luego trabajé con adultos en capacitaciones. Luego decidí incursionar en la parte empresarial, entonces estudié relaciones humanas, o lo que en aquel momento se llamaba también recursos humanos. Me especialicé en eso, y bueno, fui andando este camino, siempre en contacto con lo humano, que siempre supe que era mi fuerte, siempre supe que era lo que yo quería hacer, ¿no? Pero me faltaba algo. Y hace unos 23, 24 años empecé plenamente el camino de autoconocimiento, ¿no? Me faltaba entrar en mí misma, en un montón de cosas para también poder percibir y poder estar al servicio, ¿no?, de las demás personas. Entonces empecé a estudiar análisis transaccional, que es una herramienta psicoterapéutica maravillosa, de autoconocimiento, programación neurolingüística, incursioné en la Gestalt, y en un momento determinado, por esas cosas del destino, a través de una persona conocida, llego a un taller de constelaciones que no tenía realmente ni idea de lo que se trataba, pero esta persona estaba muy entusiasmada. Y me enamoré. No fue un amor a primera vista, la primera vez quedé con varias dudas, y será, no será, cómo sucede esto, y de a poquito realmente fui cada vez participando más, bueno, y terminé, para hacerla corta, en mis años de formación, terminar mi carrera, y desde hace unos años estoy plenamente dedicado a las constelaciones, con un plus enorme, que si bien había incursionado también desde mi época de relaciones humanas, porque era una de las materias que se tocaban, que ya en aquel momento era enneagrama, también para poder, en esto de las relaciones humanas, es muy útil, ¿no? Entonces poder estar viendo al otro desde una óptica, no necesariamente que sea la correcta, pero como yo me imagino y también que siento yo en mí. Y ahí decidí profundizar. Tuve la suerte de que me llegue a mí una información de un seminario, un mapa de autodescubrimiento,
al que decidí participar, y ahí felizmente nos conocimos con Silvia, primero como compañeras y alumnas, y participando en diferentes talleres y talleres de ese seminario, las dos muy ávidas. No nos llegamos a conocer presencialmente hasta que no concurrimos a uno de estos seminarios, y empezamos a ver las dos uruguayas, las dos sí, ¿no? Y dijimos, ¿por qué no nos conocemos? Resulta que estábamos viviendo muy cerquita, como es este paisito, y ahí, a partir de ahí, de conocernos físicamente, fue como que nos hubiéramos un poco conocido de toda la vida, ¿no? Y empezamos toda nuestra carrera juntas en muchas cosas. Por ahí va, esta es mi pasión hoy. Bueno, sí, bueno, yo soy psicóloga, soy Silvia Charquero, soy psicóloga, me recibí en el año 2002, estaba haciendo también ya mi formación como terapeuta gestáltica, hice la especialización en niños, y desde que me recibí hasta ahora he trabajado en lo que es la consulta particular, individual, con niños, adolescentes y adultos. Mientras estaba haciendo la formación en Gestalt, también escuchaba hablar del eneagrama, mis compañeros, ¿no? Ay, vos porque sos tal número, yo que tal otro, esto es bien de tal otro, y me generó muchísima curiosidad, y bueno, y ahí hice la formación en eneagrama, que en ese momento se daba también donde yo hice la formación de Gestalt. También era un sistema similar a los SAT, donde tenés varios días de encuentros, después un fin de semana, donde se trabaja con mucha intensidad, como en una maratón, y bueno, junto con otros, que creo que es lo fantástico también del trabajo con el eneagrama, el poder interactuar con otros, compartir, ver las diferencias, ver las similitudes. Y bueno, desde entonces me encantó el trabajo con eneagrama, lo utilizaba mucho en la consulta como una herramienta, lo intenté compartir con los pacientes, pero bueno, creo me quedaba como corto en algunas cosas, entonces ahí fue que decidí armar un taller de eneagrama para poder colectivizar, digamos, y contar de qué se trataba el eneagrama, en ese caso a pacientes, y estos pacientes invitaban amigos, parejas, y ahí podíamos colectivizar y hablar como el mismo idioma, porque creo que el eneagrama ayuda muchísimo a acelerar los procesos, a identificar como de una forma sistematizada muchos aspectos de la personalidad que a veces en los procesos terapéuticos son cosas que venimos trabajando se trabajan a veces como por separado, y sin embargo el eneagrama lo sistematiza y organiza de una manera ordenada y fácil de identificar y de poder abordar. Entonces, eso fue como mis primeros talleres con esto del eneagrama. Luego hice mi formación en programación neurolingüística, hice el practitioner, hice el máster en programación neurolingüística, y bueno, a partir de ahí se conjugó también estas herramientas de la PNL que tienen una raíz en la Gestalt. De hecho, los creadores de la programación neurolingüística estudian a Fritz Perls, es uno de los terapeutas que estudian, que modelan de cómo él abordaba sus terapias. Y esas herramientas que me da la programación neurolingüística yo las utilizo mucho en los procesos terapéuticos, ¿no? O sea, se articula muy bien con la Gestalt, y bueno, las utilizo, y creo que también son aceleradores de procesos, y uno puede generar cambios profundos y en poco tiempo también. Y bueno, ahí fue donde también fui enganchando el eneagrama con la programación neurolingüística, porque considero que el eneagrama es un mapa que nos brinda muchísima información, y a veces logramos darnos cuenta de, bueno, con qué tipo de personalidad nos hemos identificado, y a veces quedamos ahí de, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, ya me doy cuenta de un montón de cosas, veo cuáles son mis puntos más complicados, cuáles son los más fáciles, bueno, ¿qué hago ahora? Y creo que ahí la PNL tiene técnicas como muy puntuales, donde podemos generar esos cambios una vez que los visualizamos con el eneagrama.
Y a partir de ahí fue que armé también un taller de Enneagrama y PNL, que me encanta. Yo siempre digo que hace poquito cerramos uno de los cursos. Yo ese taller ahora lo estoy dando, que son 3 meses, son 2 encuentros, o sea que tenemos como un proceso largo para ir pensándose cada uno a través de dinámicas que vamos planteando. Y siempre digo que, bueno, que es la mejor oportunidad para seguir aprendiendo, para seguir viéndome a mí y aprendiendo de los demás. Y bueno, como sabemos en el enneagrama, uno no le puede decir al otro cuál es su tipo de personalidad, pero sí acompañar y bueno, brindar herramientas para que cada uno pueda ir haciendo su proceso. Entonces, ese es un poco mi recorrido. Bueno, que en esto de que me encanta el enneagrama, siempre en las redes sociales, todo lo que es enneagrama, PNL, todo eso siempre sigo a distintos perfiles, páginas, lo que sea. Y bueno, y en la pandemia, que estábamos como con más tiempo libre, en una de esas estaba siguiendo, creo que yo seguía a Melissa Santilli, a Soy Eniatípica y a no sé quién más, y en una los veo en Instagram, una pantallita como todos juntos y diciendo, bueno, estamos preparando algo, y yo dije, ¿y esto? Y ahí fue que entré, y bueno, llegué al seminario, que lo organizó Diana César, que lo organiza, que es colombiana. Y bueno, entré en el seminario, que en una parte era gratuita, y después me compré el pase premium y empecé a hacer talleres, y bueno, ahí fue que nos empezamos a encontrar con Silvia, que éramos, creo que en ese momento, como las 2 uruguayas que había, las 2 Silvias, o sea, muy, muy cómico, que no nos conocíamos, y acá para el que no vive en Uruguay, bueno, Uruguay es muy chiquito, Montevideo chiquitito. Que Nosotros teníamos la misma avidez de conocimiento, porque no paramos en estar nos en todos encontrábamos en todos lados, figuritas repetidas, y vivimos muy cerca, y bueno, y después sí, se dio el encuentro ya presencial, que bueno, que cada tanto nos juntamos a tomarnos un cafecito, a seguir charlando, porque charlamos bastante, y bueno, y empezamos a trabajar juntas. El año pasado organizamos el retiro Trascender del Ser con Germán Benavides de Colombia, que fue justamente uno de los facilitadores con el que nosotros hicimos uno de los seminarios, 2, 3 seminarios. Silvi viajó también a Colombia, de hecho ahora vuelve a viajar a organizar junto con Germán y, bueno, y otros facilitadores un encuentro precioso también en Colombia. Y bueno, y seguimos trabajando juntas y con muchos proyectos, y bueno, ahora este programa también. Así que bueno, con mucha alegría y con entusiasmo también, estar haciendo este espacio, que bueno, capaz contar un poquito, Silvi, de qué va a venir el programa, de cuál es la idea. Bien, tal cual. Así como Silvia decía, de qué manera ella fue como ensamblando, ¿no? Una herramienta con otra herramienta, porque evidentemente yo siento siempre que hay un fondo común en todas estas herramientas, ¿no? De alguna manera todas se unen, todas las herramientas que nos apoyan y nos sirven y nos nutren para autoconocernos, hay una raíz común, ¿no? Cuando uno empieza a estudiarlas y rascar, digamos, y a involucrarse más y meterse, se va dando cuenta que por lo menos el propósito es común, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a conversar, y bueno, vimos lo del seminario y a meternos cada vez más, en todo momento sentimos que las 2 principales herramientas, más allá de que manejemos un poquito más, un poquito menos, cada una a su manera, las 2 principales, como que se nos ponen acá, eran enneagrama y constelaciones familiares, o constelaciones y enneagrama, ¿no? Donde vemos un vínculo sumamente estrecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno nos va a conducir de alguna forma, y no importa por dónde empezar, pero uno nos va a conducir a reconocernos, como decía Silvia, no a que me reconozcan otro, como desde qué numerito represento, ¿no? O qué numerito soy, peor todavía, como que fuera mi esencia, que no es la idea, ¿no? Ni mucho menos.
sino el poder asociar, al poder nosotros mismos investigar, ¿no? Como bucear adentro e irnos dando cuenta de cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Cuáles son nuestras habilidades que naturalmente nos salen y que a veces por falsa modestia, ¿no? Ni siquiera nos animamos a decirlas, pero tampoco a mirarnos, ¿no? Pero también cuáles son nuestras sombras, ¿no? ¿Cómo podemos responder al entorno? ¿Cómo a veces no necesariamente todo nos es cómodo y muchas veces sabiendo que algo no nos hace sentir bien, lo volvemos a hacer, ¿no? Y lo repetimos y caemos en esto. Entonces, de alguna manera, ir descubriéndonos en eso nos va identificando con un eneatipo. Pero más allá de identificarnos con el eneatipo, lo que sabemos, ¿no? Y cuando incursionemos un poquito más de que este personaje, este ego que nosotros vamos poniendo, no viene porque sí, y no viene con nosotros de saque, ¿no? Nosotros venimos en esencia, traemos, por supuesto, sí, características, pero después lo vamos formando en torno al entorno en el que nos toca vivir. Y en base a eso vamos respondiendo, ¿no? Defendiéndonos y respondiendo. Y formando nuestra personalidad y nuestro ego. Ahora, hasta ahí es maravilloso, una herramienta realmente maravillosa el eneagrama. Pero el asunto es la parte de mirar un poquito más, que incluso incluye la parte terapéutica de ir un poquito más atrás, ¿no? ¿De dónde viene ese origen? Y si decimos que este origen, o estos orígenes, vienen de nuestra convivencia, de estar nosotros con nuestro entorno desde el día uno en que estamos aquí, ¿no? Entonces, también tiene que ver con quienes formaron parte de nuestro entorno, ¿no? Que es nuestra familia, son nuestros orígenes. Entonces ahí nos vamos dando cuenta y tiene cabida total la constelación familiar, ¿no? Buscar más allá de cómo nosotros primero nos damos cuenta que actuamos muchas veces impulsivamente o inconscientemente, ¿no? Y respondemos a estímulos que no sabemos por qué, de dónde puede estar el origen de eso, ¿no? ¿De dónde lo traemos? ¿Mm? ¿De qué experiencia o qué experiencia que no fue vivida por nosotros, pero sí estuvo en nuestro clan, en nuestros genes, en nuestro árbol genealógico? Y ahí está para mí la unión más profunda de darnos cuenta, y es lo que estamos con Silvia, ¿no? Tratando de trabajar cada vez más en esta unión de eneagrama con constelaciones familiares y constelaciones familiares con eneagrama, que es nuestro propósito, ¿no? Sí, creo que un poco el tema del título del programa tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrándonos y encontrando en cada uno de nosotros como ese camino de volver a conectar con esa esencia, que de hecho es el objetivo que plantea el trabajo con el eneagrama, ¿no? Muchas veces, yo siempre les digo a los alumnos en el curso, bueno, ustedes pueden hacer un test. Hay 1.000.000 de test, millones en la web, en los libros, pueden hacer un test, pueden responder determinadas preguntas y les va a dar un número. Y bueno, y después, ¿qué hacen con ese número? Porque es un poco, bueno, ya tengo un número, me dio el 3, ¿y ahora qué hago? ¿No? Creo que eso te puede dar una respuesta, pero en realidad lo importante es hacer el proceso de autoobservación, de darnos cuenta, más allá de que me logre identificar bien o no, porque a veces puede suceder que en ese recorrido, en ese proceso, yo estoy viviendo determinadas experiencias y puedo quizás mal identificarme, creer que me identifico con otro eneatipo que no es el mío. Y en realidad eso no importa tanto, porque si yo me veo en ese número, por algo es, ¿no? Y es lo que toca trabajar en ese momento. Entonces, el trabajo con el eneagrama justamente es, más allá de encontrar con qué tipo de personalidad me he identificado, es el trabajo como de vuelta a casa, ¿no? Es ir hasta ahí para darme cuenta de eso, para luego empezar como a soltar un poco esa identificación y trabajar en reconectar con esa esencia.
si bien a veces me dicen, bueno, pero ¿y hasta cuándo voy a tener ese ego? Y bueno, el ego, la personalidad nos va a acompañar toda nuestra vida, o sea, es parte de nosotros también, nos ha servido en muchos momentos de nuestra vida. Lo que va a ocurrir una vez que uno empieza ese trabajo de autoobservación, de trabajar en uno mismo, de trabajar en lo sistémico también, en empezar a darse cuenta y a ser consciente un montón de cuestiones personales y sistémicas, eso hace que uno pueda moverse de esos lugares, ¿no? Pensándolo desde las constelaciones, uno puede moverse de ese lugar en el que se instaló, o me colocaron o me coloqué en esa dinámica. Bueno, puedo ir corriéndome de ese lugar y ocupar el lugar que me corresponde. Y desde el eneagrama creo que también uno puede ir moviéndose un poco de esa máscara que llevamos y no tener ya esas conductas tan rígidas, esas respuestas tan estereotipadas, sino lograr tener mayor libertad y tener más opciones, ¿no? En definitiva se trata de poder tener más opciones y no tener siempre esas mismas respuestas automáticas. Y pensándolo desde las constelaciones familiares, creo que tiene que ver con eso también, no seguir respondiendo desde esas lealtades o desde esos lugares, sino tener más opciones más saludables, digamos, ¿no? Más sanadoras. Exactamente, digamos que poder llegar a encontrar, porque, a ver, yo siempre pongo un ejemplo que parecería más simple de entender, pero se asocia totalmente con esto, ¿no? Para todos nosotros es muy fácil comprender que de pronto, qué sé yo, uno es alto, bajo, tiene la nariz así, ¿por qué mi papá o mi abuela o mi mamá tenía esto y era así? Pero vamos a mirarlo no necesariamente cuando nos sentimos bien, ¿no? Cuando nosotros, desde el punto de vista físico, decimos, hay muchas cosas con las que yo me siento bien, ¿no? Y eso no me genera nada y tampoco me genera iniciar una búsqueda de ¿para qué? ¿O por qué tengo esto? ¿Por qué soy así? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Ahora, cuando hay algo que me molesta, sí, lo mismo. Por ejemplo, el médico suele suceder. Por suerte, hoy en día, en un trabajo de evolución impresionante sobre la genética y la herencia, cuando frente a una dolencia X, nos pregunta, ¿no? ¿Hay alguna persona que lo haya tenido antes? Va a los estudios genealógicos, genéticos, y busca un origen ahí, ¿no? Porque es una forma de llegar a esa esencia y desde ahí poder llegar a sanar. Y lo mismo nos pasa con las emociones, ¿no? Emociones que no sabemos por qué traemos, ¿no? Pero están asidas, agarradas a algo, que es lo que decía Silvia, ¿no? Tal vez lealtades familiares, patrones, que somos totalmente inconscientes, pero no nos permiten fluir amorosamente en la vida, ¿no? Sentirnos bien, sentirnos, yo no hablo de felices, que la felicidad es un concepto muy amplio y cada uno puede tener su concepto de felicidad, estoy hablando armónico, ¿no? Estoy hablando sentirme en la vida, que para eso estamos acá, viviendo en esta vida, ¿no? Entonces, lo que nos ayudan, este complemento de herramientas, es a buscar eso justamente, volviendo a mi esencia, buscar el origen de lo que me sacó de mi esencia. Y me hizo ponerme este personaje, ¿no? Que es como un disfraz, que me ayudó, por suerte, a sobrevivir muchas veces, porque fue una defensa, pero que hoy, desde el adulto, ya podemos decir, hay cosas que puedo soltar, pero solo si las hago conscientes. Si no, pasará mi vida entera sin que yo las pueda soltar, ¿no? Cumpliendo con lealtades o propósitos, expectativas o sueños de otros, que no son necesariamente los míos. Y por amor. Y por amor. Así es. Pero bueno, un poquito es contarles cuál es la idea, cómo surgió el nombre del programa. Y bueno, ya estamos
llegando a los últimos minutos, contarles que el programa vamos a tocar diferentes temáticas, que bueno, que tiene que ver con las herramientas que nosotras utilizamos en nuestras consultas, en las formaciones que tenemos, que tiene que ver con la Gestalt, la PNL, el Enneagrama, el análisis transaccional, las constelaciones familiares, pero también la idea es poder traer a distintos invitados, invitadas, para que puedan también ampliar y dar otras miradas y desde otros ámbitos de trabajo y compartir esos espacios con ustedes. También tenemos idea de en algún momento traer a personas que hayan participado, por ejemplo, de alguna constelación, de algún taller, de algunas consultas, como para que puedan contar un poco cómo es la vivencia de esos espacios, desde el lugar del que está del otro lado. Y bueno, vamos a ir como trabajando distintas cosas, tenemos muchas ideas con Silvi, y espero que nos den los tiempos también, para poder compartir y bueno, y armar algo lindo, ameno, y que también poder plantar como la semillita de decir, nombraron tal cosa, voy a averiguar de esto, voy a hacer tal cosa, voy a comentarle a alguien más, porque bueno, la idea es que en este programa es que podamos como bueno, mover un poquito esa curiosidad y ese trabajo en uno mismo. Así que bueno, por ahí viene, no sé si querés comentar algo más, Silvi. No, creo que esa es la base, es este propósito fundamental, ¿no? Y en el entendido también que las dos compartimos de que el mundo necesita cada vez más esto, ¿no? El estar más desde el lado no solamente tan material o tan físico, sino también desde el lado humano, ¿sí? Nuestro lugar espiritual, que de alguna manera es lo que nos va a hacer sentir gratificados o no en nuestra vida, ¿no? Y que por lo menos en esta instancia, esta es nuestra vida, ¿no? Y vale la pena disfrutarla y aprovecharla, y cuando no, tener herramientas que nos ayuden a sobrellevar lo que no es de pronto disfrutable, que sin duda es parte de la vida, y eso lo podemos hacer pura y exclusivamente autoconociéndonos, ¿no? No hay otra, es demasiado poner en el afuera el que me haga sentir mejor, ¿no? Soy yo la que tengo que buscar herramientas para sentirme mejor cuando es necesario y para poder darme los permisos que tal vez de una manera absolutamente inconsciente no me los estoy dando yo mismo, no mi entorno. Así que bueno, creo que va por ahí lo principal y bueno, y tenemos, sí, como dijo Silvia, un montón de ideas, y dentro de esas ideas es que todos la pasemos bien, ¿sí? Que no necesariamente sea algo coloquial, donde estemos solo nosotras dos trabajando, sino que todo el mundo pueda ser de alguna forma partícipe de esto también, y también van a iluminarnos a nosotros y para poder decir, bueno, ¿y ahora por dónde enfocamos? Muchas veces vamos a estar esperando sus respuestas, lo que les gustaría, lo que están esperando, porque eso nos va a nutrir y ayudar a dar encontrándonos más vida y más riqueza, ¿no? Seguramente. Tal cual. Bueno, nos vemos el próximo lunes a las 20 horas de Uruguay y bueno, estamos viéndonos semanalmente a partir de ahora. Los esperamos. Los esperamos. Chau, chau.